Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi madrastra presumía su fortuna mientras enterrábamos a papá. El testamento escondido destrozó sus sueños. Su codicia la llevó a la ruina y yo obtuve una dulce venganza. Ahora tengo una madrastra. Ya sé lo que están pensando, pero no es así. Sí, fue mala conmigo, pero eso no es todo. También trató mal a mi papá, que hizo de todo para que ella estuviera feliz. Mi papá y yo nos llevábamos bien antes de que Bailey llegara. No éramos súper unidos, pero teníamos buena relación. Yo era más cercana a mi mamá. Cuando necesitaba algo, siempre iba con ella. En serio, era mi mejor amiga cuando era una adolescente rebelde y no quería saber nada de mis padres o mi familia. Tenía 12 años cuando pasé por esa etapa. Odiaba a todos y todo. Solo quería estar sola. Por eso creo que dejé a mi mamá de lado muchas veces cuando podría haber pasado tiempo con ella. Pero no sabía que mi tiempo con ella era tan corto. ¿Cómo iba a saberlo? Estaba sana, comía bien, hacía ejercicio todos los días. No parecía tener nada malo, o eso creíamos. Un día, de repente mi mamá se empezó a sentir mal en el supermercado. Al principio, creo que pensó que era ansiedad, pero se puso peor. Empezó a vomitar y le dolía mucho la mandíbula, así que la llevamos al hospital. Ahí el doctor nos dijo que lo que tenía eran síntomas de un ataque al corazón, no de ansiedad. Mi mamá pensó que era ansiedad porque solía tenerla, y le afectaba físicamente también. Le dolía la mandíbula, los hombros, todos síntomas de ansiedad. Así que cuando le volvió a pasar, pensó que era lo mismo. No la culpo, pero ojalá mi papá y yo hubiéramos tomado esos síntomas más en serio. Murió de un ataque al corazón poco después de llegar al hospital. Los médicos dijeron que no podíamos haber hecho nada porque la llevamos muy tarde. Me quedé destrozada. Mi papá también. Me metí tanto en la escuela y en actividades extra que no tenía tiempo de pensar en el dolor. Solo me distraía. Cada vez que sentía que me iba a poner triste, esa era mi forma de evitarlo. La forma de mi papá de lidiar con todo era enojarse. No gritaba ni se volvía loco, pero convertía toda la tristeza en mal humor. Y como yo era la única que vivía en casa con él, se desquitaba conmigo. Pero aún así, seguía siendo un buen papá en ese tiempo. Las cosas cambiaron cuando conoció a Bailey, mi madrastra. Se conocieron en una reunión de trabajo o algo así. No estoy segura. Sé que no trabajaban juntos. Al menos eso me dijo papá cuando me la presentó. Empezó muy suave. Me preguntaba cómo me sentía sin mamá, si extrañaba tener una mujer en la familia y si alguna vez querría una. No le di importancia porque pensé que de verdad le interesaba saber cómo estaba después de la muerte de mamá, considerando que solo había pasado menos de un año. Pero luego, una noche mientras cenábamos, papá de repente me soltó la bomba. Me dijo que estaba saliendo con alguien, que ella estaba muy interesada en él, y lo buena que era y cosas así. Él se veía tan feliz con todo que ni lo pensé 2 veces antes de aceptar conocerla. En mi cabeza, si era buena con mi papá y él estaba feliz después de sufrir todo el año por mamá, entonces haría todo lo posible para apoyarlo y mostrarle que no dejaría que nada se metiera en su felicidad, porque eso era lo que más me importaba. Al principio, Bailey fue muy amable. La primera vez que vino, hasta me trajo flores y un labial que me encantó. Fue lindo ver a mi papá sonreír de nuevo solo por estar cerca de esta mujer. Ella también fue muy buena conmigo. Me incluyó en la conversación y me hizo sentir cómoda y me dijo que podía preguntarle cualquier cosa. Claro, pensé que era perfecta para mi papá. ¿Cómo no iba a hacerlo si lo hacía tan feliz? Una semana después mi papá me dijo que ya eran novios. Me alegré por ellos y empecé a ver más seguido a Bailey en casa. Era agradable, era divertido, todo iba bien. Luego decidieron casarse y su compromiso y su boda parecían tan rápidos que no podía entender lo que pasaba. No sabía cómo manejar eso porque sentía que un día estaban comprometidos y al siguiente ya planeaban su boda. De nuevo, no me importaba tanto porque papá estaba feliz y todo iba bien. De hecho, tenía esperanzas de que la vida iba a mejorar mucho ahora que íbamos a tener más apoyo en la familia. Claro, mi suerte era mala porque no solo cambió conmigo, sino que también convenció a mi papá de que yo no valía la pena. Tenía 16 años cuando se casaron, y ahora casi tengo 19, así que han pasado 3 años desde que tuve que aguantarla a ella y sus tontas ideas y reglas en mi vida. La actitud de papá cambió muy rápido. No me hacía caso, no le importaba lo que hacía, ni siquiera me hablaba algunos días.
Estaba tan metido con Bailey y lo que ella quería hacer que se olvidó que tenía una hija. Es cierto que pagaba mis gastos y todo eso, pero no estaba ahí para mí como un padre debería estarlo. Una vez, le pedí dinero prestado para ir a un concierto con mis amigos, y se enojó mucho conmigo porque Bailey le dijo que era muy malagradecida por pedir dinero, sobre todo porque ya vivía en su casa gratis y también comía la comida y todo lo demás gratis. Me sorprendió porque mi padre nunca me había hecho sentir que no podía pedirle dinero si lo necesitaba, así que verlo actuar así fue muy raro. Luego empeoró porque simplemente descargaba todas sus frustraciones del trabajo y de cualquier otro lado en mí, porque era muy cobarde para enojarse con Bailey. Entonces, siempre me preparaba para recibir insultos y burlas cuando mi papá estaba de mal humor. Si estaba de buen humor apenas me hacía caso. Como esto seguía, pensé que realmente no le importaría nada de mí. Podría hacer lo que quisiera sin ningún problema. Fue entonces cuando empecé a portarme mal. Salía de fiesta todos los días, pasaba el día con mis amigos y nunca ayudaba en casa. Y también empecé a ignorar a mis dos padres. Mi papá ni siquiera notó que lo estaba ignorando, pero cuando empecé a hacerlo con Bailey y a no contestar sus llamadas, ella empezó a enojarse. La única razón por la que no quería contestar sus llamadas era porque solo me llamaba si necesitaba que hiciera algún trabajo. La mayor parte del tiempo estaba tan cansada con las clases y mi trabajo que no tenía energía para hacer todas las tareas de la casa también. Pero ninguno de los dos me hacía caso a mí ni a mis problemas, y en cambio me decían que si quería seguir viviendo en la casa, necesitaba ayudar de alguna manera. Cuando no contestaba sus llamadas, ella se enojaba, y luego se lo contaba a mi papá, y parecía que yo estaba siendo grosera con ella. Papá estaba muy enojado conmigo. Llegaba a casa y empezaba a gritarme por ser una malcriada y por no respetar a nadie. Esa también fue la primera vez que me pegó. La primera de muchas. Nunca esperé que me pegara. Tampoco esperaba que fuera grosero conmigo, pero luego cambió por completo y empezó a tratarme como a una extraña. Así que supongo que no debería haberme sorprendido tanto por todo esto. Las cosas estaban muy mal en casa. Mi papá se estaba volviendo muy malo y enojado conmigo, y Bailey no parecía importarle nada. Y para empeorar las cosas, Bailey quedó embarazada. Dios mío, Bailey se volvió mucho más manipuladora después de quedar embarazada. Fue una locura. Creo que es porque quería que papá me quitara todo, y que todo fuera para ella y su hijo. La mejor manera de hacer eso era mostrarle a mi padre que yo era una malcriada, que no merecía nada de él, y que ella y su hijo eran perfectos. Claro, cuando más manipuladora se volvía, peor se ponía mi papá también. Hacía todo lo que ella le pedía, y estoy segura de que si ella le hubiera dicho a mi padre que me echara de la casa, él lo habría hecho sin preguntar. Luego, como 7 meses después de que Bailey tuviera a su hijo, de repente mi padre empezó a enfermarse. Se estaba debilitando, empezaba a perder peso, tenía fiebre y todo eso. Así que lo llevamos al médico, y resultó que mi padre tenía cáncer en etapa 4. Le quedaban unos 6 meses con nosotros, incluso con todos los tratamientos. Estaba destrozada. Aunque ya no se preocupaba por mí, todavía lo quería. Y en mi cabeza, todavía esperaba a mi papá, el que estuvo ahí para mí todos estos años cuando Bailey no estaba. Ella arruinó todo para nosotros, y estoy segura de que ni siquiera le importa ni se arrepiente de nada. Me di cuenta de que ella realmente no se preocupaba por mi padre, cuando lo primero que hizo cuando le dijeron que tenía cáncer fue preguntarle si ya había hecho el testamento. Así supe que ella solo quería el dinero. Como era de esperar, mi padre murió unos meses después. Fue terrible, pero también estoy un poco aliviada porque el último mes fue horrible para él. Podía ver cuánto dolor sentía, y aunque tomaba medicinas, la quimio y los otros tratamientos eran muy dolorosos para él, así que por eso me alegro de que ya no sufra, pero todavía estoy un poco molesta por cuánto había cambiado. Ni siquiera sé si debería estar triste o no, porque no estoy triste por el papá que murió. Estoy triste por el papá que fue y el papá que esperaba que volviera. Parecía que Bailey no estaba triste para nada. En realidad parecía bastante contenta porque debe haber pensado que todo iba para ella ahora que papá ya no estaba. Pero vaya, estaba equivocada. La lectura del testamento fue ayer y fue lo más loco que he vivido. El abogado de papá, el que había estado con él toda su vida, fue el que leyó el testamento. Todo el tiempo Bailey me estaba molestando y me decía cómo no podía esperar a echarme de la casa y dejarme en la calle,
porque sabía que no había nada que pudiera hacer ahora. También fue muy mala con sus burlas y me enojó mucho, pero me lo guardé. Sabía que mi padre probablemente le había dejado todo a ella, aunque antes de morir le dije algo a papá que tal vez lo hizo darse cuenta de que yo era su hija y yo era la que realmente se preocupaba por él. No puedo contar los detalles de lo que le dije porque es muy largo, y no tengo tiempo ahora mismo porque todo se volvió loco durante la lectura del testamento. Resultó que papá realmente me escuchó. Cuando el abogado de papá empezó a leer el testamento, Bailey actuaba muy creída sobre toda la situación. Pero, ¿saben qué? Entonces, la bomba cayó. Papá me dejó todo a mí, todo. Y Bailey se quedó en shock, y yo también. Con lo controlado que estaba mi padre por Bailey, habría esperado que le dejara algo a ella. Pero no, nada. Todo estaba a mi nombre ahora, incluso la casa. La única condición era que le diera una semana a Bailey antes de que se fuera de la casa, solo para que pudiera empacar sus cosas y arreglar todo. El resto, todo estaba en mis manos y me sentí muy bien. Es una locura. Ver esa cara de presumida desaparecer de la cara de Bailey no tuvo precio. El abogado de papá también nos dio unas cartas y nos dijo que papá quería que las leyéramos en privado. Así que las dos no discutimos esa parte. Pero Bailey seguía discutiendo con el abogado que algo debía estar mal porque mi papá nunca podría hacerle eso a ella. No importa cuánto el abogado tratara de convencer a Bailey de que el testamento era real, ella no quería creerlo y empezó a hacer un berrinche. No pude aguantar todo eso, así que me levanté y me fui. Pero antes de irme, me aseguré de decirle que ella tenía solo una semana más antes de que la echara. La cara de sorpresa que puso me alegró el día. Todavía no puedo dejar de pensar en eso. Actualización 1. Bueno, es hora de contarles por qué mi padre cambió el testamento y me dio todo a mí, incluso después de haberme tratado tan mal. Pero antes, necesito contarles qué pasó realmente y qué me hizo contar este secreto. Cuando llegamos a casa, Bailey corrió a su cuarto y cerró la puerta de un golpe ni me miró. Me alegré porque no tenía ganas de hablar con ella. Así que las dos leímos la carta que papá nos dejó y lloré mientras leía la mía. Básicamente, papá me decía que me creía y que lo sentía mucho por cómo me había tratado, porque por fin se dio cuenta de lo mal que su esposa me había tratado y también lo había manipulado a él. Decía que era como si no hubiera visto lo que pasaba frente a él, pero también dijo que no era mi culpa. Era su culpa por caer en los trucos de Bailey y no escuchar lo que yo trataba de decirle. La carta me emocionó mucho y de verdad lloré. Sentí como si mi papá, el papá que yo quería, hubiera vuelto y murió queriéndome de nuevo como lo hizo todos esos años antes. La carta de Bailey no fue nada emotiva. Ni siquiera era una carta, si soy honesta. Ella entró a mi cuarto de golpe al día siguiente y me puso su carta en la cara. Me reí mucho. Vi en su cara que no esperaba que me riera así, pero su carta era graciosa. Sabía que mi papá todavía tenía sentido del humor. Su carta solo decía, «Esto es lo que te ganas por engañar». Eso era todo, justo lo que le había dicho a mi papá. Bailey me puso la carta en la cara y me exigió que le explicara de qué se trataba. Así que se lo conté. Ahora se los voy a contar a ustedes también. Miren, unos meses antes de que mi padre muriera, descubrí que Bailey le era infiel. Lo descubrí así. Una vez, estaba en un restaurante cerca de casa y vi a Bailey sentada con un hombre, agarrándole la mano y mirándolo como enamorada. Me quedé en shock, claro, porque ella estaba casada con mi padre, y ahí estaba, de la mano con otro tipo. Escuché su conversación sobre Daniel, el hijo de Bailey, a quien yo creía que era mi medio hermano. Y mientras más escuchaba, más me daba cuenta de que Daniel ni siquiera era hijo de mi papá. Era hijo del hombre con el que estaba sentada, y estaban hablando de cómo mantener al hombre en la vida de Daniel sin que mi papá lo supiera. Bailey le decía al hombre que a mi papá solo le quedaban unos meses y que cuando muriera le dejaría todo a ella. Entonces me echaría y él se mudaría con ella a la casa. Por suerte, pensé rápido y grabé toda la conversación. Sabía que papá no me creería solo con mis palabras porque Bailey lo controlaba. Además, sabía que esta grabación no sería suficiente, así que decidí buscar más pruebas. Mandé a hacer una prueba de ADN con pelo de papá y de Daniel para ver si coincidían. Sabía que no lo harían y también sabía que mi padre no podría negar pruebas científicas. Recibí los resultados un mes antes de que papá muriera y se los mostré cuando Bailey no estaba en casa.
y le conté todo lo que había pasado. Al principio no me creyó, pero vi que solo trataba de engañarse a sí mismo, porque seguía mirando los resultados de la prueba y sacudía la cabeza. Pensé que mi padre no haría nada y probablemente me gritaría después por meterme en sus asuntos. También me sorprendí cuando supe que me dejó todo a mí. Cuando Bailey supo la verdad de cómo se enteró papá, se enojó conmigo y empezó a insultarme, gritarme y culparme por arruinar su vida y la de Daniel. También me dijo que si Daniel tenía problemas en la vida por esto, sería mi culpa. Le dije que si le importaba tanto su hijo no habría hecho esto, y le recordé que solo le quedaban 6 días más antes de que la echara. Sus reacciones fueron muy satisfactorias y todavía pienso en ellas. Actualización 2. El abogado volvió con más buenas noticias para mí, aunque malas para Bailey. Ayer nos llamó y nos dijo que nos viéramos de nuevo porque tenía algo importante que decirnos. Creo que Bailey pensaba que había habido un error antes y que iba a recibir algo porque no dejaba de sonreírme en el coche. Y yo estaba empezando a ponerme nerviosa, porque Bailey parecía muy segura. Pero su seguridad se acabó cuando llegamos. En la oficina del abogado nos enteramos de otra casa que heredé de mi papá. Era de los padres de mi mamá, pero cuando ella murió, mi papá se quedó con ella, y ahora que él se había ido y me había dejado todo, era mía. El abogado dijo que no había ninguna condición, y yo podía hacer lo que quisiera con la casa. Estaba muy feliz porque por fin tenía algo que me conectaba con mi madre. Pero como siempre, Bailey arruinó ese momento en segundos. Armó un escándalo sobre lo injusto que era que a mí me dieran tanto y a ella nada. Luego empezó a culpar a los abogados y decía que estaban mintiendo porque yo se lo pedí. Decía que el abogado debería haber mencionado esta casa antes y que era muy sospechoso que lo dijera días después. El abogado le explicó que tardaron unos días porque tenían que asegurarse de si la casa estaba a nombre de mi papá o no, porque era de la familia de mi mamá antes. Esa confirmación era importante por temas legales, y él no quería que yo tuviera problemas si resultaba que la casa no era de mi papá. A Bailey no le gustó nada esta respuesta y salió corriendo de la oficina. Tuve que disculparme con el abogado por el escándalo. Estaba avergonzada, pero también me fui. Todo el camino a casa, Bailey trató de convencerme de que le diera la casa donde vivíamos, porque era muy egoísta quedarme las dos. Traté de ignorarla, pero siguió incluso cuando llegamos a casa, y ya estaba harta de su egoísmo y sus quejas. La única razón por la que estaba en este lío era porque no pudo ser fiel y quiso arruinar todo. Ahora es de noche, y creo que está dormida, gracias a Dios, porque no puedo aguantar más sus quejas hoy, sobre todo después de gritarle y decirle que no le daría nada. Es mejor que use su energía para buscar trabajo o un lugar donde vivir. Actualización 3. Por fin pasó una semana. Fue una de las peores semanas de mi vida por culpa de Bailey, y estaba tan abrumada que no sabía qué hacer. Sobre todo porque, como ya se imaginan, Bailey no iba a irse sin causar problemas. Debí esperarlo. Primero pasó toda la semana tratando de convencerme de que la ayudara porque no tenía a dónde ir, y no quería quedarse con el tipo con el que tuvo a Daniel porque vivía en un apartamento pequeño. Al principio, casi cedo porque me dio lástima. Es muy buena manipulando. Sabe exactamente qué decir para que uno le haga caso. Por eso casi cedo, pero luego recordé cómo le decía a mi padre que yo necesitaba más golpes para entender. Ahí decidí que no la ayudaría, sin importar lo dramática que se pusiera. Luego me dijo que tenía un amigo abogado y que podría pedirle un favor para quitarme algunas cosas que heredé. Me estaba amenazando, diciendo que me haría ceder de alguna manera, pero sabía que era mentira porque le temblaban las manos cuando lo decía, y eso siempre le pasa cuando miente. Por último, y lo que más me enojó fue que trató de robarme. El último día le dije que empacara todo porque no la quería en la casa al día siguiente. Parecía muy enojada, pero no dijo nada, aunque esperaba que lo hiciera. Había estado peleando conmigo toda la semana. Pasó 1 hora y no salía de su cuarto. No pensé mucho en eso, creí que tenía mucho que empacar. Pero luego fui por agua, y para ir a la cocina hay que pasar por su cuarto. Cuando pasé, vi que su puerta estaba abierta. Estaba metiendo mis joyas y dinero en su maleta. Sabía que tenía que atraparla en el acto o encontraría una excusa. Así que rápido agarré mi teléfono y la grabé metiendo todo en la bolsa. Después llamé a la policía y mientras esperaba decidí enfrentarla. Al principio lo negó todo y la dejé hablar. Quería ver su cara cuando mostrara el video a la policía y no me decepcionó. Estaba en shock
y como la policía tenía pruebas, decidieron arrestarla. Mientras se la llevaban, me aseguré de decirle que nunca debería tratar de engañarme porque me gusta vengarme y cada vez lo hago mejor. Actualización 4. Bailey estuvo en la cárcel entre 4 y 6 meses. No estoy segura exactamente. No conté los días porque solo quería sacarla de mi vida lo más rápido posible. Una vez que se fue, no me importó saber más de ella. Quizás alguien pagó su fianza, no sé. No entiendo bien cómo funciona eso. Y además estoy segura de que no tiene a nadie que confíe en ella porque arruina todas sus relaciones. Aunque quería mantenerla lejos y nunca más hablar con ella, apareció en mi casa hace 2 semanas. Salió de la cárcel y no tenía a dónde ir. Daniel estaba con su padre, pero él ya no quería que Bailey se quedara porque no confiaba en que no le robaría. Me contó todo esto llorando en mi puerta, pidiéndome que la dejara quedarse o que le diera algo de lo que heredé para que pudiera vivir. ¿Por qué iba a ayudarla a tener paz cuando me hizo pasar 3 años horribles y siempre tenía miedo de que me hicieran algo? Ella no merecía mi ayuda, así que le dije que se fuera. Le dije que no la ayudaría porque no me daba ni un poco de lástima. Solo sentía odio por ella y si actuara según eso, podría hacer muchas cosas para arruinar su vida. Pero no lo hago porque no quiero problemas. Quiero vivir en paz y Bailey solo trae problemas. Siguió viniendo a mi casa porque decía que vivía en un lugar muy pequeño donde apenas cabían 3 personas. Bailey decía que haría lo que fuera para que la perdonara. Quería quedarse conmigo. Estaba tan harta de ella que la amenacé. Le dije que llamaría a la policía. Le dije que me dejara en paz o pediría una orden para que no se me acercara, porque ya había tenido problemas con la policía por mi culpa. Se asustó y se fue. Han pasado 2 semanas y no ha vuelto. Así que creo que gané y que la asusté lo suficiente para que no vuelva a meterse en mi vida.